Bueno, Gabriel, Marcelo, vayan contándonos desde dónde nos están llamando. Bueno, arrancó, gracias, Vania. Antes que nada, muchas gracias, un placer acá estar con ustedes y de hablar de un tema que me gusta tanto. Mi nombre es Gabriel Gabelión, estoy llamando desde Buenos Aires, Argentina. Hace 20 años estoy relacionado al mundo del retail, eh, consultoría, liderando equipos de trabajo en empresas líderes, siempre alrededor de temas de planificación comercial, pricing, promociones, abastecimiento, category management. Bueno, soy economista, especialista en comercio internacional y en finanzas, análisis financiero. Bueno, Genial, buenas gracias. noches, Vania. Muchas gracias ahí por la invitación. La verdad que lo mismo, me gusta mucho, me apasiona todo el tema de herramientas de pricing, optimización de beneficios, etcétera. Em, yo te estoy llamando desde Uruguay, Montevideo. Em, Soy argentino y hace unos 5 años estoy viviendo acá en Uruguay. Eh, Mi trayectoria también, unos 25 años en retail por diferentes cadenas, trabajando en diferentes posiciones, siempre dentro del área de planificación comercial o inteligencia comercial o inteligencia de negocios, según la cadena se llama de una manera o de la otra, y las áreas que integran a inteligencia de negocios, una de ellas es pricing, otra es category, promociones, negociación con proveedores, item file, presupuesto, etcétera, digamos. Y la verdad, muy, muy contento de participar. Genial, gracias por acompañarnos. Para quienes no me conocen, yo soy Vania Rivero, soy founder y CEO de PriceLab. PriceLab es una plataforma de optimización de precios especializada en retail. Eh, Trabajamos con retailers de Latinoamérica y normalmente una vez al mes hacemos este espacio donde invitamos a gente que sabe mucho del tema que se va a conversar, en este caso a Gabriel de Marcelo, para tener un diálogo bastante abierto de cómo vamos o sea, qué podemos recomendar para maximizar beneficios en retail, ¿no? Ya hemos visto un poco de todo, hemos tenido buenas y malas experiencias, yo creo que las podemos compartir con un montón de personas como para que no las repitan necesariamente si es que son malas y que las repitan si es que son buenas. Y también un poco explicar qué es optimización de precios, qué herramientas de pricing, o sea, qué beneficios se puede generar a través de las herramientas de pricing, por qué utilizarlo, ¿no? Entonces, no sé si quieren, me parece súper importante comenzar hablando sobre qué es optimización de precios. Voy a dejar de compartir. Igual quiero hacer un pequeño disclaimer. Aquí pueden dejar en este QR sus preguntas para el final y vamos a tener un espacio de 20 minutos para Q&As. Entonces, cada 15 minutos voy a estar enseñando el QR. Pero regresando al tema anterior, creo que es importante explicar a las personas que nos están viendo qué es un optimizador de precios. No sé, Gabriel, Buenísimo. Marcelo, sí. Arranco yo. Bueno, a ver, Dale. a mí me encanta diferenciar lo que es porque uno dice, bueno, herramienta de pricing dice, bueno, para fijar precios, ¿no? Precios de venta al público. Pero una cosa es un optimizador y otra cosa es lo que nosotros llamamos un administrador de precios, ¿no? Me gustaría hacer una diferencia ahí, porque un administrador, además de tener reglas de negocio, de incluir información de mercado, de tener sugerencias de precios, algún tipo de cadena de liberación o de análisis de la misma, lo que más lo hace cambiar, lo que más lo convierte a una herramienta en lo que podemos llamar un utilizador de precios, es cuando se incluye la ciencia de datos, ¿no? Lo que es analizar datos históricos, encontrar las correlaciones, ¿no? La elasticidad, y a partir de ahí los optimizadores, cuando uno le establece un objetivo, por ejemplo, de rentabilidad o de venta, trata de maximizar la ecuación, ¿no? En base a todo lo que analizó de los datos del pasado, busca de qué manera llegar a ese objetivo. Y también, obviamente, limitado con ciertas reglas de negocio, reglas que de alguna manera son como el ADN del retailer que lo está operando, que te envía su estrategia, su táctica, diciendo, bueno, necesito cierto posicionamiento, cierta rentabilidad esperada y demás, ¿no? Entonces,
la gran diferencia es esa, la ciencia de datos, ¿no? Que puede venir con inteligencia artificial y otros componentes. Sí, sí, ahí es clave poder diferenciar esto, porque un administrador de precios en realidad sería como el paso siguiente al Excel, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, un administrador de precios te da la posibilidad de, obviamente, de manejar altos volúmenes de datos, de tener ciertas alertas, pero no deja de actuar o de colocar los precios en base a reglas que uno le coloca, y son por lo general reglas bastante duras, a veces puede manejarse con rangos, ¿no? Pero al fin y al cabo cumple con lo que uno le transmite. Y el optimizador S Plus vale muchísimo, vale mucho más de lo que uno se imagina, si bien tiene varios retos que trae consigo, pero sí al meterle la ciencia de datos, al meterle modelos estadísticos, al poder proyectar y poder decir cuánto vas a vender y cómo, y poder ver el resultado con diferentes escenarios. Eso es muy, pero muy bueno porque le da visibilidad a otras áreas que obviamente no están empapados en el tema. Y la pregunta recurrente con un optimizador es, bueno, pero ¿por qué me estás colocando este precio si al fin y al cabo no terminás dando el margen que quiero que des, tampoco terminás posicionándote donde te tenés que posicionar? Lo que hace un optimizador, justamente ahí, como lo dice Gabriel, es intentar cumplir con todas las reglas de negocio, pero también teniendo en cuenta la elasticidad de los artículos, la canibalización también, ayuda muchísimo también a la parte de abastecimiento, ya que también estos forecasts, ¿no? que arma a futuro tienen en cuenta todas estas variables y sirve también para abastecimiento, para saber dónde comprar, pero también para saber dónde dejar de comprar. Así que es impresionante. Exacto, y para dar un ejemplo, para que este tema quede súper claro, a ver, un administrador de precios puede ser el responsable, por ejemplo, de asegurarse que todos los productos en una cadena de tiendas tengan el precio correcto y que no se rompa alguna política de precios, ¿no? Eh, Mientras que un software de optimización de precios que utiliza modelos matemáticos, algoritmos de inteligencia artificial, análisis de datos avanzados, eh, ajusta automáticamente los precios en función, de repente, no sé si hablamos de un e-commerce, a la hora del día, el comportamiento del cliente, a los precios de los competidores, ¿no? Todos estos datos que son parte del modelo prorrateados en el modelo matemático, ¿no? Eh, Claro. y esto me lleva a la siguiente pregunta que muchas personas se van a estar haciendo. ¿Quiénes pueden usar un optimizador de precios? Te dejo, Marcelo, si querés. Yo Ok, complemento. ahí compartimos con Gabriel la típica escalera, ¿no? Obviamente que cuando uno piensa en un optimizador de precios, ¿a quién no le gustaría? Pero la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿dónde está situado uno? ¿Dónde está situado el equipo? ¿Qué nivel de madurez tiene la compañía? Los procesos. Eh, y ir paso a paso, ir agotando ese paso a paso. Seguramente en una compañía que se está iniciando o que tiene un equipo de pricing que es, digamos, que recién comienza con esto, lo que le recomendaría sería empezar con un Excel. Eso te va a ir despertando ciertas cuestiones, como por ejemplo, cosas básicas como, bueno, tengo una política de redondeo, si no, bueno, no, tendríamos que tenerla. Bueno, ¿quién es mi competidor? ¿Cuáles son los artículos más importantes? ¿Cuáles son los artículos
menos importantes, por más que no tenga datos sofisticados como puede ser elasticidad, pero sí se puede utilizar diferentes fuentes como para ir cuestionándose esto. Si soy el que va a marcar los niveles de precios, soy seguidor de precios. Bueno, todas estas cuestiones son claves para ir subiendo esta escalera. El próximo paso podría ser un administrador, justamente cuando uno ya el Excel le va quedando chico porque empieza a complejizarse la cuestión, relaciones de la marca propia del retail con respecto a su líder dentro de la góndola, relaciones entre gramajes, entonces puede eso dar el próximo paso y decir, bueno, vamos con un administrador. Y va bajando también las barreras, ¿no? Las barreras en otras áreas, que básicamente es el por qué, como decía antes, ¿no? ¿Por qué están colocando tal o cual precio? ¿Por qué los precios no los cambiamos todos los días o los cambiamos con cierta frecuencia, etcétera, etcétera? Y eso, a medida que vas avanzando, te va llevando solo la organización, te va llevando a ese optimizador de precios. A veces Exacto. uno sí comete el error de querer subir varios escalones de una y lo que termina pasando es que te encontrás con una resistencia lógica del resto de las áreas o de la madurez de la compañía que hace que ese proyecto, no digo fracase, pero sí por ahí genera cierta frustración porque no lográs los beneficios o con la rapidez que quisieras avanzar. Y el problema no es de la herramienta. El problema es no haber entendido el contexto, no haber dado tiempo a uno, a su equipo y al entorno para ir entendiendo lo que es pricing y las diferentes acciones que uno va tomando hasta llegar a un optimizador. Tal cual. Coincido totalmente. Querer hacer tres escalones juntos no funciona. Y hay un tema también de envergadura, ¿no? Porque estos sistemas, a ver, no es tan diferente para ellos implementarlo en un supermercado de una tienda con nivel uno de venta, supongamos, que con un otro supermercado que tenga 300 tiendas a nivel, no sé, 300 de venta, ya que hay algunos costos que son medio similares, ¿no? Entonces también el retorno de la inversión es más difícil de lograr con poca venta, con pocas tiendas. Así que hay que llegar a un cierto nivel de envergadura, no digo 300, pero digo, hay una etapa, hay un momento en donde ya empieza a dar mucho mejor el retorno. El retorno es un porcentaje sobre tus ventas o sobre tu rentabilidad. Entonces, se Sí, necesita y cierta envergadura. también ahí pasa, perdón, quería complementar que ahí pasa justamente con lo que dijiste, ese mínimo de ventas, eh, que hay empresas que crecen muy rápido y llegan a, no sé, por ejemplo, 5 millones de ventas al mes, pero que no cuentan, no empezaron ni con el administrador de precios. Nosotros nos hemos encontrado con empresas que no tienen data histórica. ¿Por qué? Claro. Porque algo pasó, no guardaron el precio inicial de lista, los descuentos se ponían sobre el precio inicial, entonces toda esta data no se guardó, ¿no? Y de la nada te das Ese es cuenta un que muy buen no. consejo, Vania. Si uno está pensando que está a un ritmo de crecimiento alto, que quizás dentro de no mucho esté evaluando y hacer este paso, hay ciertas cosas que ya se pueden ir haciendo. Y una de ellas es guardar la información lo mejor posible, los datos enriquecidos también, ¿no? Un típico ejemplo, las promociones que uno hace, si uno lograse guardar qué tipo de promoción fue, no sé si estaba en la tapa del catálogo ese artículo, si salió con un empuje en televisión, si tuvo, no sé, vía pública o cualquier cosa como de atributo de esa promoción. Si lo pudiese guardar uno, después puede servir muchísimo, porque justamente los optimizadores, como vos explicabas, Vania, toman en cuenta datos no estructurados, como creo que nombraste el día de la semana, no sé, puede tomar el clima, te puede tomar distintos aspectos de alguna manera y con la inteligencia artificial ayudar a enriquecer esa información y dar un mejor pronóstico y una mejor sugerencia. Entonces, cuanto mejor estén nuestros datos, más enriquecidos también con atributos, mejor trabajo se puede hacer. Así que eso me parece hiper interesante. Y sí, a ver, aparte de estos pasos intermedios antes de llegar a un optimizador, no solo uno va capturando beneficios en cada uno de estos escalones de la escalera, sino que también te van ordenando.
un poco hacia el momento del optimizador, ¿no? Total. El optimizador, de alguna manera, te va a forzar, ¿no? O te va a llevar a analizar, por ejemplo, a nivel categoría, a no ser tan reactivo de, bueno, tuve este cambio de precio en la competencia o este cambio de costo y ya lo cambié y no lo pensé a nivel categoría, cómo impacta en las demás cosas, ¿no? Te va cambiando perfiles, te va cambiando procesos. Entonces, de alguna manera, ir dando esos escalones hace que sea posible después dar ese escalón a la optimización. Sí, y Total. ahí te Y agrego, perdón. dale, Marcelo. Ok, gracias. No, ahí te agrego algo que en mi experiencia, la verdad que fue algo positivo y al principio no lo podía ver, es que es mucho más sencillo llevar adelante un proyecto de utilizar este tipo de herramientas de optimización de precios cuando tenés un equipo de category bien constituido y fuerte. Muchas de la inteligencia que se le pone al optimizador de precios sale de esas revisiones, ¿no? De ese músculo que parece que no tiene nada que ver con pricing, que es category, pero realmente sí lo tiene y se complementan muy, pero muy bien. Y con el tema datos, sí, es fundamental. Uno lo minimiza o es algo que por ahí cuando evalúa este tipo de proyectos o con qué herramienta, ¿no? Llevarlo adelante, se centra mucho en evaluar y ver cuál es la mejor herramienta y mirar hacia allá. Y en realidad uno tiene que darse vuelta y mirar hacia atrás y decir, bueno, a ver, ¿sobre qué voy a montar esta herramienta? Hay una frase conocida por todos que dicen, si vos a cualquier sistema le inyectás datos erróneos, seguramente el resultado sea erróneo. No, Sí, garbage in, garbage out, no hay magia totalmente. Es un ahí. poco más dura Y la oración. sí, Sí, total. sí, tal cual. Y, y de hecho, hablando un poco del forecast, para quienes no saben, el forecast, o sea, la proyección de la demanda, es la base de cualquier optimizador de precios. Sin un buen forecast no tienes una buena recomendación de precios y por lo tanto la optimización no llega a la promesa comercial, digamos, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de entender el pasado para saber qué hacer de acá al futuro y es imposible entender el pasado ni trabajar con ningún tipo de herramienta de optimización si es que no tienes data, ¿no? La data es el alimento de la inteligencia artificial, esa es la verdadera ventaja competitiva. Y la data propietaria, o sea, la data que tiene una empresa pero que no tienen los demás, es oro. Entonces, cualquier empresa que viene guardando data tanto de la sensibilidad de precio que genera cualquier ajuste en sus clientes, todo tipo de elasticidades, elasticidades cruzadas, etcétera, es la empresa que mejor puede aplicar estos tipos de herramientas. Buenísimo, buenísimo. Sí, Y para concuerdo. utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Ivania, ¿solo con estos datos propietarios o qué tipo de qué factores hay que tener en cuenta para utilizarlo en pricing? Para poder utilizarlo en pricing, bueno, primero un mínimo de 2 años de data histórica, o sea, desde data transaccional hasta costos, márgenes, inventario. Muchas empresas no tienen el stock al cierre de día normalmente, pero un cierre de mes podría funcionar, pero hay otras que simplemente no tienen inventario, que tienen un documento de inventario que se va actualizando y no guarda registro. Entonces Claro. ahí ya tienes un problema. Imagínate un quiebre Sí, de stock, podría explicar una no venta, pero si no tenés el dato, por ahí uno cree que no vendió por otro problema, ¿no? Por precio o algo. exacto. Eh, Comenzaría que ese tipo de datos son los más importantes. Y luego entender un poco la situación del mercado donde se encuentra tu cliente. ¿No? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué afecta la venta? Justamente regresando al tema del forecast. De repente hay una inflación terrible en el país, como ustedes comprenderán. Tenemos un Eh, doctorado en eso. Y no por ser los economista, ¿no? Por ser competidores. argentino. Sí. Sigamos conversando, voy a compartir el QR para que quienes nos están viendo puedan ir dejando sus preguntas para el final. Perfecto.
No, a ver, ya que comentaste el tema de inflación, ese es un verdadero desafío a tener en cuenta, ¿no? También llevando un poco al tema de los desafíos de implementar optimización. Tengamos en cuenta que la máquina, si bien es muy inteligente, si uno no hace algo especial, algo diferente, lo que va a haber en un mercado con inflación es que se venden más o menos las mismas unidades, pero el precio va subiendo. Entonces, de alguna manera puede llegar a concluir es totalmente inelástico, ¿no? El artículo y subámosle el precio, total, la demanda no cambia. Y en verdad lo que está pasando es una suba generalizada de precios. Es para el consumidor el mismo precio, básicamente, ¿no? O similar. Así que ahí sí, creo yo que es uno de los grandes desafíos que hay que enfrentar, hay que encontrar la vuelta para... Y para mí es clave eso, que la herramienta que uno elija esté sustentada en una empresa que te brinde asistencia en estos sentidos, ¿no? En general también, ¿no? En parametrizar, en ayudarte en las tácticas, por más escalones que haya subido en el pasado con administradores y demás, siempre cuesta a veces terminar de cerrar, digamos, cuál es mi táctica de la categoría. Ayuda mucho Category Management, como nombró Marcelo, pero después hay que llevarlo, digamos, a la lógica del sistema con reglas y demás. La asistencia, estar cercano al proveedor que estemos implementando es clave para eso, ¿no? Para ayudarnos. Sí, eso es fundamental porque obviamente que, nada, nuestra experiencia en retail y haber pasado por diferentes lugares ayuda obviamente a poder tener claridad sobre la estrategia que uno quiere aplicar. Pero el proveedor de esa herramienta implementó por ahí en 100 países diferentes o diferentes retail, se ha enfrentado con planteos o con ideas o con situaciones N veces y seguramente ha recorrido, diría, casi todos los caminos que uno se puede imaginar. Entonces, tenerlo, como dijo Gabriel, tener al proveedor ahí cercano, más que un proveedor, un compañero de equipo que te acompañe el paso a paso, que te vaya guiando, que te vaya volcando su experiencia y su forma de mirar las cosas y obviamente cómo hacer para traducirlo, para que poder meterlo en la herramienta y que uno cuando tenga el resultado diga, sí, era esto lo que yo quería lograr, es clave. Es tan importante, o te diría más importante, que la herramienta tenga una funcionalidad más, o 2 o 10 funcionalidades más, o 10 funcionalidades menos. Eso sí es súper importante. Como también lo es, como decía, ¿no? Una de las, también de las barreras que hay y que buenos optimizadores te ayudan a bajar es la típica caja negra, ¿no? Que ahí hemos visto muchas veces, hay optimizadores que son muy buenos, pero la verdad es que es una caja negra en el sentido de que lo que te arrojan es el resultado, pero en ningún lado uno puede ver el proceso de cómo se llega a ese resultado. Y entonces es casi se transforma como una cuestión de fe, que quizás... Convengamos igual, convengamos, Marcelo, que ya de por sí cuando está la inteligencia artificial en el medio, difícilmente nuestra mente logre entender Sí, exactamente qué es lo que está haciendo. Yo, Sí, yo igual te reentiendo y sé a dónde vas, de que es uno igualmente necesita algún tipo de transparencia en cómo llegaste a esa tal sugerencia, cual. ¿no? No, y no transparencia en voy los a poder entender todo. resultados Claro, también. O sea, sí, sobre todo que los resultados sean tangibles y medibles. ¿Cómo sé yo que esta herramienta de optimización de precios efectivamente me está ayudando? Sí, claro. ¿No? Como que el impacto que ha generado ha ido directamente a la rentabilidad de la empresa o las ventas. Y me parece muy importante, como tenemos tres perfiles distintos en el sentido que Gabriel es consultor, Marcelo trabaja ahorita en retail y yo estoy más del lado de proveedor de soluciones para retail, que los tres contemos qué retos nos hemos encontrado, esas barreras que nos hemos encontrado al llevar a cabo este tipo de proyectos. bien. Si querés ahí, Gaby, empiezo yo. Sí, sí, Eh, que sos el que más cercano hace y existe una implementación. Ahí va. Bueno, la primer, hay varias, ¿no? Empiezo por el principio. Cuando uno plantea este tipo de proyectos, la primera barrera, y ahí como lo dijo Gabriel, es el tema de los presupuestos, obviamente. Es decir, bueno, ok, ¿cuál es la inversión? ¿Cuál es
el tiempo de repago de la inversión, eh, eh, qué tan largo va a ser el periodo entre todo lo que tiene que ver con la implementación hasta el piloto y después rolloutear ese piloto. Entonces, ese digamos, es el primer desafío, convencer a la alta gerencia o al gerente general de que es una buena idea, de que sí el camino no es fácil y tampoco es de hoy para mañana, pero sí que vale la pena y que es algo que es un antes y un después para la compañía, es algo que queda y que eleva a la compañía por sobre otras, una ventaja competitiva tremenda. Esa es la primera. La segunda, una vez que uno pasa eso, es el cambio de cultura, empezando por el equipo de uno, porque por más que uno esté convencido, la forma en que uno viene trabajando y que uno dice, pero si está dando resultado y estamos bien, ¿por qué cambiar? Como medio tirarse al vacío. Entonces, primero convencer al equipo de uno y después convencer a las áreas que habitualmente uno tiene mayor conversación con este tipo, que es todo el área comercial, básicamente, donde Decilo, comercial, te iba a Sí, decir. ¿cómo puede ser que ahora una máquina va a tomar este tipo de decisiones? Y por eso habla de la caja negra. Entonces, eh, convencer al área comercial de que la estrategia que tienen en su cabeza, que el beneficio es que la estrategia que ellos tienen en su cabeza lo podemos volcar en un lugar y que ese lugar donde lo va a volcar les va a asegurar de que se va a mantener en el tiempo, de que se va a poder medir ese resultado y que si no es un resultado satisfactorio, se puede cambiar la estrategia e intentar otra cosa. Por eso existen los escenarios. Entonces, que no hay que tenerle temor a eso, ya que las buenas herramientas, digamos, están pensadas justamente como para no impactar en el resultado sin antes de estar convencido de que lo vas a lograr. Eh, Esas son, perdón, y una más. Eh, Creer de que uno está preparado como para, y estoy hablando de estratégicamente preparado, que tiene todas las respuestas y realmente a veces te das cuenta que no es tan así, ¿no? Que te faltan, tenés muchos blancos y por eso ahí viene lo importante de que tu socio en este camino te acompañe de cerca, porque es el que te ayuda rápidamente a esos blancos, o, darle claridad y poder, como dije, ¿no? Llevar a la compañía a otro nivel, teniendo estrategias realmente claras, no solamente escritas en un PowerPoint, sino estrategias que dan un resultado concreto. Eso son las barreras, por lo menos, que me he encontrado cuando he implementado este tipo de herramientas. Y a ti, Marcelo, ¿quién te tuvo que convencer de que estas herramientas funcionan? Porque uno no nace pensando que estas herramientas funcionan, sino que o lo ves porque te lo imponen o de repente Yo, estás más de mi lado que las creamos. Es sí, todo un proceso eso, ¿eh? Hemos pasado por muchas etapas. Con Marcelo nos conocemos hace muchos años y los sí. dos fuimos más o menos un poquito adelante, un poquito atrás, pero convenciéndonos a lo largo de los años. En mi caso, ¿sabes lo que me convenció? Aparte de que uno tiene que ser curioso, ¿no? La esencia de uno es, si sos curioso y te gusta autosuperarte, eh, creo que es el primer paso. No conformarse con lo que uno tiene. Y lo segundo es cuando te das cuenta de que querés hacer cosas que con las herramientas que tenés ya no es posible. Cosas que te imaginás que deberían suceder y que con las herramientas que tenés no lo vas a lograr y tratás de buscarle y buscarle y buscarle la vuelta y no lo encontrás, es ahí cuando empezás a levantar la vista y mirar un poco más allá, empezar a investigar y ahí descubrís el universo de los optimizadores que te apasiona. O sea, es como impresionante, impresionante. Ahí Gaby, no sé Súper. si...
No, a ver, me estoy acordando el momento en donde yo por lo menos me terminé de convencer que estábamos juntos, de hecho, fue hace Sí, 10 años más o menos. Con Marcelo recorrimos varios países viendo ejemplos, ya vemos empresas que habían implementado, me acuerdo, no sé, en San Pablo, Perú, fuimos a varios, ¿no? Y aparte convocamos a 5 de las principales herramientas de optimización de precios en Santiago de Chile. Y nos quedamos una semana examinándolas, ¿te acordás? Desde principio a sí. fin, ¿no? El único objetivo era ese, Un con día las cada empresas uno. ahí, un día cada uno desmenuzamos totalmente cómo trabajaban, cómo funcionaban, y bueno, y ahí me terminé de convencer, sobre todo, me encanta la estadística, la econometría, y tenía mis ciertas dudas al respecto, y una vez viendo bien el tema y su experiencia y demás, ese fue el momento que puedo decir el hito donde me terminé de convencer, ¿sí? De la necesidad de optimización y los beneficios que trae. ¿Y qué barreras has encontrado desde el Bueno, a ver, lado de consultoría, por ejemplo? sí, no, estoy 100% de acuerdo con lo que nombró Marcelo y complementaría el tema cultural, que para mí es el primero, más por el lado del tema de procesos, ¿no? O sea, culturalmente estamos acostumbrados a ciertos procesos más bien estancos, más bien dependientes de la persona, ¿no? Del experto, del que puede validar algo que algún analítico pudo sugerir y muy reactivos también solemos ser en nuestros procesos, ¿no? En donde llegó, sobre todo en retail, el ADN es muy reactivo, ¿no? Entonces, ocurrió algún inconveniente o oportunidad y corremos atrás de eso, lo hacemos y a tema nuevo, ¿no? Y la optimización te obliga a pensarlo de una manera más estratégica, a llegar a decir, bueno, hoy es el día en donde voy a optimizar, voy a buscar este alcance, ya sea mi compañía, mi sector, mi tienda o mi categoría, que es lo más típico, y voy a hacer lo mejor que pueda hacer en base a lo que la herramienta estuvo analizando. Y le voy a dedicar tiempo, voy a ver los efectos, voy a ver mi estimación de beneficios a través de esto, lo charlaremos, lo discutiremos, pero una vez que estamos de acuerdo, le damos on, le damos play, digamos, ¿no? Y tenemos que dejarlo vivir también a eso. Si el otro día decimos, no, pará, pero subió el costo de esto, cambiemos todo, o no, la competencia reaccionó, ese cambio es difícil, ¿no? No digo que, a ver, en muchos países se lo deja por lo menos 3 meses andando a una optimización. Quizás en Latinoamérica, con inflación y con nuestra idiosincrasia, difícilmente podemos hacer eso y tengamos que hacer cortes, hasta te diría semanal, pero no artículo por artículo y día a día, ¿no? Ese cambio cultural, que no sé si lo comparten, que está muy arraigado a la forma que manejamos los procesos, creo que es lo más difícil. Sí, Sí, Marcelo dijo ahí, algo muy interesante, que es convencer al directorio, ¿no? Yo soy fiel creyente que en unos años, cuando cambien un poco las generaciones, el directorio va a ser el más convencido, porque ya va a ser, o sea, se van a dar las cosas completamente distintas, pero ahora sí te encuentras con muchas personas que no lo creen, que hay que convencerlas y hay que explicarles y quieren, obviamente, business cases súper tangibles, ¿no? Entonces, sí, hay distintos retos y yo creo que de mi lado ese es uno de los retos más interesantes y el otro es el que ya conversamos, que es data, ¿no? Falta de información. ahí te complemento algo que es súper real lo que decís. De hecho, en esta última implementación que tuve, sí, después era cuando presentábamos los resultados mes a mes y mes a mes, esas mismas personas que por ahí y con toda razón habían como, a ver, vamos a darle doble clic y vamos a asegurarnos de que este sea el camino correcto, se los veía como súper entusiasmados y hasta, ¿por qué no lo hicimos antes? Son esas cosas que a uno le da gratificación, ver bueno, que lo que llevó o lo que uno creía o insistía, después el resto de las personas de la compañía lo empiezan a ver. Y sí, Gaby, me había olvidado de esa parte, se ve que quise borrarlo de mi cabeza, el tema de la ansiedad del retail por cambiar precios a todo momento y no Y pasa darle...
no darle Uno tiempo. piensa todo eso y necesita dejarlo vivir, necesita que el cliente se adapte, de que la tienda, de que en su siguiente compra también cambie quizás su hábito. A ver, por lógica es necesario. Pasa que el día a día es una lucha, ¿no? Es una lucha contra lo que estamos acostumbrados. Y ahí es un tema interesante que hablabas de los beneficios, Marcelo, que creo que estabas pensando más bien en temas de rentabilidad o venta, ¿no? No sé si quieren charlar un poco de qué se puede esperar, ¿no? De estas herramientas. Sí, 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 estaba básicamente lo que mostrábamos era rentabilidad y sí que venía o por crecimiento de venta, por haber acertado o por la ciencia de datos haber definido cuáles eran los productos que debíamos realmente bajar porque su venta en unidades iba a compensar con creces esa baja y cuáles eran los productos que debíamos subir el precio porque era exactamente igual el consumo a un precio A o a un precio B. Entonces mostrábamos justamente eso, ¿no? Cómo venía el incremento en venta y cómo se compensaba y cómo se repagaba con creces esa supuesta pérdida de rentabilidad en porcentaje y por otro lado cómo se rentabilizaba la otra parte, ¿no? Subiendo a poquito unos precios. Así que sí, eso era lo que reportábamos mes a mes. Yo Y creo para que complementar sí. eso, este, Gabriel, creo que es muy importante a la hora de implementar un proyecto definir un objetivo claro, ¿no? ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres maximizar ingresos, mejorar rentabilidad, aumentar market share, aumentar rotación de inventario? eh, y el alcance del proyecto, o sea, hasta dónde llega, y también, como siempre, KPIs de éxito, ¿no? Entonces, así también vas midiendo estos beneficios que justamente Marcelo nos ha contado un poquito, y asegurarte que sean tangibles y que haya retorno de la inversión, o sea, hay un payback de lo que estás pagando por la herramienta. Tal cual. Y más allá de ese payback cuantitativo, que es hiper importante, el más importante de venta, de rentabilidad, son los objetivos que se haya establecido. Y estoy de acuerdo contigo, tiene que ser bien claro, ¿no? Para que después midamos ese KPI exacto y podamos comparar bien, ¿no? A veces uno no sabe bien ni por qué lo está implementando. Perdón, pero creo que también hay un montón de beneficios más bien indirectos que también habría que tener en cuenta, poner en discusión la estrategia de la compañía de precios, ¿no? Y las tácticas, no te obliga de alguna manera a pensar a ese nivel, eleva también la discusión, ¿no? Hace que la compañía en sí mismo se entienda mejor hacia dónde va, qué es lo que espera. Creo que eso es indirectamente un beneficio también, ¿no? Cómo se empieza a trabajar de otra manera y también debería, no sé si Marcelo compartís conmigo, pero debería, después, al cabo de un tiempo, donde se estabiliza ya la implementación y demás, tener mayor tiempo, por ejemplo, un área comercial, ¿no? Que pueda descansar en el optimizador y en un equipo que lo está sustentando, ese optimizador, y un equipo de la herramienta también, descansar un poco más en esa parte y dedicar más tiempo a temas más comerciales, ¿no? Que ahora no tendría ese tiempo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A medida que la madurez o el avance de la herramienta se va dando sobre diferentes categorías y ese comercial empieza a ver los resultados y uno lo empieza a mostrar, ese comercial que al principio era como el más detractor, si se quiere, se transforma en el mejor embajador de la herramienta con otros comerciales. Y lo que termina pasando es que hay comerciales que dicen, bueno, ¿y cuándo me toca a mí? O sea, Claro. y Qué cuándo bueno eso. venís a optimizar, no sé, la panadería, por ejemplo, que son Claro. áreas un poco más complejas, o la roticería, etcétera, que es buenísimo. Y te escuchaba esto de elevar un poco la discusión, de dejar de hablar de artículo A, artículo B y el margen de tal y cual artículo para empezar a hablar de la categoría completa o de un grupo de artículos, bueno, qué rol va a cumplir, etcétera, etcétera. Sí, es eso lo que pasa. Al principio es como una bola de nieve, ¿no? Al principio es algo muy pequeño y que cuesta, pero después cuando va tomando envergadura, te diría que va casi sola.
y también para el área de pricing. Recuerdo cuando empecé con esto de querer implementar el proyecto, una de las cosas que le decía a mi equipo era, los va a elevar como profesionales a ustedes. Ya no van a estar mirando un Excel y simplemente colocando un Calcular el precio. margen con el costo. Claro, Exactamente, van a tener que entender de la categoría. De hecho, hubo una reestructuración dentro del área de pricing. Mi equipo, el equipo de pricing, estaba dividido de una manera, y cuando empezamos con esto del optimizador, fueron divididos por categorías. Entonces, claro. era como que ciertas personas tenían a su cargo ciertas categorías y entonces hacían, eh, no diría expertos, porque obviamente no al nivel comercial, pero sí como un aliado del comercial, y en muchos casos podían hasta discutir de la estrategia de tal o cual categoría, porque terminaban sabiendo tanto sobre cómo se movía el consumo de esa categoría que ayudaba muchísimo. Sí, Llevó sobre tiempo, todo pero valió la pena. ahorita que no todos los retailers utilizan optimizadores. Quien lo tiene está, yo creo que años luz adelante del competidor, ¿no? Porque, para ser muy honestos, los seres humanos somos buenos en muchas cosas, pero a la hora de definir precios con muchas variables, tomándolas en cuenta, eh, somos bien básicos. Entonces, eso es lo que cuenta Marcelo, ¿no? Estar todo el día. Yo también vengo de retail, yo también he sido la persona que está jalando el margen, con buscar ver el stock por aquí, calculando las ventas versus el inventario y ya, este debería ser mi precio, mi promoción. O automáticamente poner un 15% de descuento. ¿Por qué 15? ¿Por qué no 5? Sí, ¿No? O sea, si no sabes el impacto que va a generar eso en la contribución eh, de acá a 15 días, entonces comenzar a hacerte preguntas de mayor valor, que tengan mayor impacto en la empresa, ¿no? Justamente como category manager, o sea, cómo eso te va a impactar y al final todos los categories, todos tienen metas de venta. eh, y cómo llegas a ese margen que te has propuesto llegar a esas ventas, a rotación de inventario. sí, y creo que otro valor que para mí es enorme de estas herramientas es que la estrategia queda en la compañía. Muchas veces hay personas que son súper talentosas y que nada, que mientras que están en la compañía la cosa funciona súper bien, pero que cuando esas personas dejan la compañía porque pasan a otra o simplemente se retiran o lo que sea, todo eso se va con esa persona. Y lo que tienen estas herramientas es que conservan esa estrategia, como dije antes, la hacen cumplir, pero la estrategia está ahí para que la estrategia de la compañía no dependa de personas, sino de lo que la compañía realmente quiere y hacia dónde quiere ir. Y como está ahí, uno puede revisarla y mejorarla y llevarla a un nivel cada vez más y más y más arriba. Eh, Espectacular. así que nada, creo que eso también es un gran valor que quizás no está sobre la mesa, pero que existe. Oye, y los interrumpo para pasar a las preguntas. Sí. Nos Y una pregunta que dice pregunta, que la hice yo, pero no, ahí nos quedó con mi pregunta nombre. Paola, el optimizador de precios, ¿cómo mapea la escalera de precios de la competencia? Bueno, hay varias formas, pero la más común es a través de scrapping de precios de competidores, ¿no? Este es un factor, los precios de los competidores es bastante importante, se pondera dentro de cualquier modelo matemático de un optimizador de precios y de la manera que se hace eso es a través de web scrapping, que también se puede aplicar a aplicativos, o sea, cualquier app y monitorea y sube el precio del competidor en tiempo real. Entonces, cada vez que se rompe una política de precios propia del negocio, ya sea a nivel SKU, categoría, marca, esto levanta una alerta y justamente el modelo matemático comienza a modelar, a pensar, digamos, ¿no? Nuevamente. No sé si quieren complementar con algo que...
que hagan ustedes. Sí, no, web scraping revolucionó todo, ¿no? Es de pasar a hacer con papel, después con algún tipo de algo más, un handheld o un celular, pero siempre físicamente en la tienda y demás, se evolucionó a estos tipos robots que van viendo en cada página y extrayendo miles de datos. Es realmente lo que se usa hoy en día. Igualmente, lo que es el relevamiento físico presencial no es que termina desapareciendo, ¿no? Uno por ahí lo hace más para reconfirmar algo, para ver temas puntuales, para algo por ahí, una tienda que está cercana a otra y asegurarse de alguna promoción, es como que todavía sigue viviendo, pero es ya un complemento, lo presencial, del web scraping. Web scraping es hoy en día la norma y no solo te trae el precio, te trae un montón de información de las páginas, ¿no? Fotos y demás, así que hiper importante. Sí, Sí, Gabriel, hay y ahí sobre una, todo si la empresa no es omnicanal, que todavía existen muchos retailers no omnicanales a nivel de pricing y tienen precios segmentados, tienen un área de e-commerce y un área de tiendas físicas, que eso a mí personalmente me parece una locura, pero todavía se ve, y que no conversan tanto en la estrategia de precios, ¿no? Sí. sí, Bueno, hay, ahí, hay otro gran tema, ¿no? Sí, Marcelo, te dejo. no, dale, dale, dale. No, que digo, otro gran tema, la evolución del e-commerce, ¿no? Que en muchos casos terminó siendo una microempresa dentro de la empresa, y ahí comparto contigo, Ania, eso no es lo que yo veo con los mejores ojos. La estrategia debería ser más omnicanal, juntamente, que no siempre implica hacer el mismo precio, el mismo surtido y demás, ahí hay cosas que se pueden hacer al respecto, pero sí por lo menos que tenga una mirada consolidada, desde la identidad y la propuesta de valor de la compañía, ¿no? Marcelo. Sí, no, ahí lo que iba a agregar es que sí, el e-commerce en algunas compañías trabaja como si fuese otra compañía, totalmente desconectada y es un gran error. Y para no ir por ese lado y volver al tema que nos convoca, sí, el scrapper es por excelencia la base de alimentación de este tipo de herramientas. Sí, lo que se suele hacer es, se sigue utilizando solo para productos claves o para productos por ahí de proveedores muy importantes, un chequeo presencial, simplemente para no cometer algún tipo de error y asegurarse, es un grupo muy reducido, por lo menos eh, acá en Uruguay, en las dos compañías que he estado, se utiliza esa práctica sobre un grupo muy reducido de productos, un chequeo presencial como para confirmar de que la decisión que se tome es la correcta. Nos preguntan, ¿el optimizador de precios solo aplica a los precios regulares o también permite sugerir precio promocional considerando un mercado high and low? Y ahí, Buenísima, sí, buenísima pregunta. Sí, ahí Marcelo. nada, lo que voy a decir, después ahí Gaby te dejo para que te explayes, pero según la herramienta, ¿no? Hay herramientas, las que conozco yo, bien, son como que es una misma herramienta que corre sobre un mismo motor de forecasting, pero tiene módulos, ¿no? Y un módulo es para optimizar precios regulares, otro módulo que está más que nada orientado a los precios promocionales. Por lo general esos módulos son un poco más complejos, no solamente es colocarle un precio, sino tratan de atacar el end-to-end de la acción promocional, o sea, tienen metido ahí adentro la GAN de tareas, suelen recomendar qué productos promocionar y con qué tipo de descuento, con qué tipo de promoción se maximizan. Entonces es mucho más. Es una misma herramienta, es un módulo totalmente diferente. Sí. Ahí Gaby, no Ahí, sé si... sí, no, complementando lo que decís, liquidaciones, no sé si lo nombraste, suele ser también otro módulo aparte. Eh, Promociones en particular, muchas empresas, muchas herramientas incluyen también un análisis de promociones pasadas, ¿no? Para entender cuáles funcionaron bien y cuáles no, según KPIs que normalmente no vemos en el retail, ¿no? Esa es una típica crítica que yo doy. Para ser un poco malo y extremista, es como que haces una promo y termina, y si vendió,
ya decís, bueno, listo, bien, vendió bien, fue una muy buena promo, ¿no? Y nos cuesta ver un poquito más allá de temas de acostumbramiento, bueno, no es el tema de hoy, pero está buenísimo cuando estas herramientas logran mirar el pasado y poder decirte, mira, esto te funciona y esto en verdad no te está funcionando. Y ya de por sí ahí hay un valor agregado espectacular. Uno ya, por más que no use un optimizador para establecer nuevas promociones, ya saber qué cosas normalmente funcionan y cuáles no, te hace cambiar la forma, pensar de otra manera la dinámica comercial. Y sí incluyen después, obviamente, lo que nombraba Marcelo, que es sugerirte promociones y ayudarte un poco en ese proceso. Una sola crítica que yo tengo a la mayoría de los optimizadores es que estos módulos suelen estar muy independientes entre sí. Me gustaría ver a futuro una interrelación mayor entre el mundo promocional, liquidaciones y precios, y no tener que definir un precio normal en uno, después sirve para el promocional y por ahí no ver cómo esto afectó, digamos, al futuro del normal también, ¿no? Que estén un poco más relacionados. Si bien tienen un mismo pronóstico, creo que ahí todavía se puede dar un valor agregado mayor. Bueno, gracias, porque en PriceLab está en un solo módulo. Bien, bien. Sí, y para complementar, me has hecho acordar a una anécdota que tuvimos que analizar mucho el ROI de descuentos pasados de una empresa y hubieron muchas susceptibilidades, ¿no? Mm. Porque nos dimos cuenta que el 30% de los descuentos que estaban poniendo no servían para nada y se seguían repitiendo. Entonces, esa es la importancia también de analizar el pasado y entenderlo. Paso a la siguiente pregunta de Luisa. ¿Cómo ven el futuro de las herramientas de pricing? ¿Qué tipo de soluciones podrían surgir? Bueno, ahí yo me animo, además de esta crítica que justo acabo de hacer, que creo que debería ir por ahí un poco el tema, eh, creo que hay dos puntos más que trabajar y que entiendo que lo están haciendo. Uno es empezar a manejar inteligencia artificial desde otros ángulos también, ¿no? Creo que tiene bueno, suena medio trillado, ¿no? Tiene mucho futuro la inteligencia artificial, tiene presente y futuro, pero hay cosas que todavía no terminamos de resolver, o por lo menos no vi claramente que se resuelvan, como los slow movers, por ejemplo, ¿no? Artículos que no tienen una buena historia de venta, ¿no? Que estos artículos por ahí de repente venden tres, después por varios días no venden y vuelven a vender 10, y ahí es medio difícil pronosticar eso. Y muchas veces si uno le agrega información al estilo atributos y información no estructurada de alguna manera, la inteligencia artificial yo creo que nos puede ayudar muchísimo en eso. Nos puede ayudar también en un pronóstico más unificado. Si bien suele estar unificado dentro de la herramienta de Price Optimization, me parece que es normal hoy en día convivir con varios pronósticos dentro de una compañía, ¿no? Que tenés, no sé, los que hacen el forecast and replenishment, o sea, el abastecimiento, dentro del centro de distribución, dentro del RP, dentro del BI, puede llegar a tener multiplicidad de pronósticos. Creo que el futuro debería ir por un lado donde realmente haya un motor y que no solo entregue pronósticos, sino que con los impactos que hace cada área y cada variable vuelva esa información, se reacomode el pronóstico y vuelva a enviarlo, ¿no? Y también todo el tema de el pricing contextualizado, ¿no? El pricing dinámico y demás, teniendo en cuenta variables que no son tan obvias, ¿no? Hemos nombrado algunas como clima y demás, pero viendo lo que está pasando con la competencia, viendo lo que está pasando con nuestro stock, viendo lo que está pasando con el clima y con demás variables, y entendiendo quién está en ese momento comprándonos, poder personalizar la propuesta, incluyendo el precio. Creo que desde ahí, hacia ahí va a avanzar la cosa. Sí, la Sí, yo diría lo personalización. mismo. Diría lo mismo. Yo me iría un poco para atrás todavía y hablaría más de data, ¿no? O sea, quién, dónde, cómo. Entenderlo, porque ahorita los retailers no tienen esa capacidad. Eh, bueno, nos va a dar tiempo para un par de preguntas más, así que hay que tratar de ser breves. Nos preguntan, ¿existen optimizadores de precios para diferentes segmentos de retail, ejemplo, electrodomésticos? A ver, lo que yo veo es que algunos optimizadores son más fuertes que otros en ciertos segmentos, lo llamo, ¿no? O sea, hay algunos que están más, mismo también porque por ahí empezaron con algún cliente así, se hicieron fuertes en fashion o en farmacéuticas o en supermercadismo. Tienen particularidades, ¿no? Una cosa es las temporadas que puedes ver en fashion, ¿no?
versus artículos enlatados en supermercados, actúan tan diferentes que necesitas otros skills, digamos, otras habilidades dentro de la herramienta para poder abordarlos. Y no diría que hay herramientas exclusivas para un tipo de retailer, pero sí algunas que están más acostumbradas y más adecuadas a ciertos segmentos. Sí, yo creo que el- el- la herramienta o el concepto es el mismo, pero los algoritmos que se utilizan eh, son diferentes. Por ejemplo, no sé, el tema farmacia que ahí Gaby mencionaba, ¿no? Obviamente que tiene particularidades y se van desarrollando algoritmos justamente para cubrir ese tipo de negocio, ¿no? Realmente no conozco, o por lo menos las herramientas que he investigado, no conozco si hay alguna específica para tecnología y electro, ¿no? No, la verdad que no, como dice Gabriel, se van especializando en distintas verticales o distintos tipos de retailers. Eh, bueno, ya la última pregunta que nos alcanza el tiempo de hacer, nos preguntan, ¿qué tiempo se estipula la herramienta comienza a generar datos precisos que permitan medir la optimización de todos los beneficios mencionados? Es una Bien. buena pregunta. Bueno, ahí yo les puedo contar, en mi caso, la implementación suele llevar aproximadamente 9 meses, aproximadamente. Eh, no estoy hablando de lo ideal, ¿no? Estoy hablando ya de lo que transité por diferentes razones, tema datos, tema pruebas, etcétera, etcétera. Después, Disculpa, unos... Marcelo, 9 meses y todas las Uf, categorías ya implementadas a los 9 meses o ahí No, empezando al rollout. No. ahí empezando. Todo lo que sería la instalación de la herramienta son 9 meses. Después unos 2 meses de piloto, que por lo general lo que se acostumbra es tomar diferentes categorías de diferentes complejidades, como para ver cómo reacciona la herramienta con categorías básicas, como pueden ser, qué sé yo, categoría de harinas, de commodities, ¿no? Muy básicas y tomar categorías por ahí muchísimo más complejas, como pueden ser algunas que mencioné, no sé, algunas de elaboraciones propias, como puede ser roticería o panadería, y ver ahí cómo va reaccionando. Y una vez que se pasa esos 2 meses de piloto, se empieza a hacer un rollout, ahí ya es bastante rápido. Si el rollout lo que se estila es tomar eh, por, eh, por, por, por afinidad de categorías, es decir, bueno, voy a tomar todas las categorías de comestibles, después voy a seguir por todas las categorías de bebidas. ¿Por qué? Porque de esa manera tenés un solo interlocutor comercial, y además es como que vas cerrando de alguna manera el proceso con cada área, ¿no? Y ahí vas avanzando una a otra. Eso lleva Y el beneficio, aproximadamente... a partir de ahí, el beneficio, ¿cuándo Y el llega? beneficio, no, el beneficio es instantáneo. O sea, a medida que vos vas implementando las categorías, ya al primer mes es donde se ve un beneficio fuerte, porque es un acomodamiento de todo lo que uno pensaba que estaba haciendo bien y no estaba tan bien. Qué humildad la tuya, ¿eh? Tal sí, cual. en nuestro caso funciona distinto porque creo que, o sea, con la herramienta que ustedes han trabajado, se ha segmentado en distintos momentos del roadmap, digamos. Sí. Pero para PriceLab hay una fase que es la más importante que se llama diagnóstico y setup, que dura de 8 semanas mínimo hasta, no sé, puede ser, imagínate 16. Intentamos de hacerlo lo más rápido posible, pero porque ya tenemos muchos algoritmos que nos hacen el trabajo más fácil, ¿no? Lo que Buenísimo. normalmente demoraría un mes, nosotros lo podemos hacer en una semana porque se va procesando la data mucho más rápido.
Pero esta parte, como dice Marcelo, es clave, es la parte más importante, porque no solamente es modelar, sino entrenar, pilotear y ese diálogo con el equipo comercial, con todas las personas involucradas, ¿no? Y bueno, ya después, en nuestro caso, dejamos los algoritmos correr y a partir de la semana 6 en promedio ya puedes ver los verdaderos resultados. Bien, buenísimo. Eso ayuda muchísimo. La verdad que sí, todo lo que es la parametrización, por decirlo de alguna manera, eh, es bastante costosa en tema tiempos. Así que si ahí ustedes tienen algoritmos que ayudan a toda esa parte, la verdad que es muy, pero muy, muy positivo. Sí, porque al final mucho de ese trabajo es operativo, Sí, ¿no? total. Entonces esas cosas hoy en día ya nosotros no creemos en eso. Muy Muy bueno. bien ahí. Bueno, nada, nos hemos pasado unos minutos, pero quería agradecerles, buenísima la charla, gracias por su tiempo y por compartir todas estas experiencias y su know-how. Voy a dejar acá sus contactos por si nos quieren escribir, hacer alguna consulta y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vania, un placer. Muchas gracias por la invitación, la verdad, excelente, lo disfruté mucho. Y a todo el Igual, equipo. chao, gracias. Adiós. Muchas Chao. gracias.